Cada uno a lo que hay que hacer. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Brújula, a La Brújula acá en la Luna. Buenos días, Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Buenos días, Héctor Didío, nuestro operador, magnífico operador, que hace posible que esto salga, que nos podamos comunicar con nuestros invitados y que, bueno, le llegue a todos muy bien técnicamente. Así que, Héctor Didío, que lo seguimos manteniendo a pesar de la demanda de operadores que hay en el mercado. Buenos días a todos los que nos están escuchando por aire aquí en toda el área metropolitana. El domingo estuve viajando por Ruta 3, pude, digamos, comprobar que hasta el kilómetro 70 se escucha a la perfección, quiere decir que el área metropolitana está cubierta muy pero muy bien, por lo menos la Ruta 3, la Ruta 7, también allá pasando Luján, también por la Ruta 9, que la pude enganchar hasta Zárate, la radio, penetramos en la capital federal, y toda la gente que nos está escuchando además por las aplicaciones de celular, porque también esto lo pude verificar en Corrientes, donde puse en mi celular Radio La Luna y pude escucharla con total y absoluta nitidez. Y lógicamente todos los que nos van a enganchar por internet, que nos están escuchando a lo largo y ancho del país. Aunque usted no lo crea, en todos los rincones tenemos a alguien que nos está escuchando en este momento. Y buenos días también Radio Fénix de Corrientes, 92.1 MHz, y allí un saludo para Mónica Colunga, que ya comentamos ayer que estuvimos la semana pasada participando en un seminario en la Feria del Libro de Corrientes, muy linda feria que está creciendo año a año, es el 9º año en que se organiza y seguramente va a seguir creciendo de cara al futuro, un acto cultural realmente de extraordinario valor. Y buenos días también allí en las alturas de las montañas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, Mendoza, Radio La Paquita, FM 88.9, y un abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza. Y no falta mucho tiempo para que estemos saliendo también en alguna radio de Río Negro y algunas radios más que van a ir incorporándose aquí para retransmitir este programa, que es un programa de interés, porque es un programa con muchos reportajes, es un programa con opinión, opinión fundada sobre los grandes temas que hacen a nuestro querido país. Y hoy vamos a tener varios invitados, vamos a estar hablando con Jorge Ilia, socialista, dirigente del Partido Socialista y candidato a diputado nacional en cuarto lugar en la lista de Consenso Federal, cuyo candidato a presidente es Roberto Labaña y su vicepresidente Juan Manuel Urtubey. Un poquito más tarde vamos a estar hablando con Enrique Viale, abogado ambientalista, y le vamos a preguntar por unas presentaciones que hicieron en la justicia que está llegando a la Corte Suprema, y también por las actividades que para atenuar, mitigar el cambio climático se hicieron hace una semana aproximadamente en el Senado de la Nación. Y finalmente vamos a hablar a partir de la 1 con Jorge Rulli, de una cantidad de temas muy apasionantes, porque Jorge es un hombre de una profundidad conceptual, de una experiencia de vida extraordinaria, de haber puesto el cuerpo en los momentos más difíciles de la República Argentina, y que además del cuerpo han puesto la cabeza, los sentimientos, la reflexión, y ha abordado distintos temas, desde el Grupo de Reflexión Rural, por ejemplo, otros temas de política internacional, desde el propio peronismo, desde el movimiento nacional, y siempre son reflexiones agudas, inteligentes, profundas. Nunca toma la información y la consume sin más, siempre la observa, la toca, la mastica, la digiere, y lo que nos va a dar a nosotros es justamente una reflexión sobre la realidad actual, que yo creo que nos va a ayudar a pensar, porque lo más importante de todo esto es que los pueblos van alcanzando grados de libertad. Yo no sé si algún día se alcanza la cima de la libertad, ¿verdad? No sé si eso existe, pero sí uno sube y baja, los pueblos suben y bajan,
en este gran proyecto que es el proyecto de la libertad. Pero la precondición para la libertad no es solo tener algo en el estómago, porque si no tenemos combustible en el tanque de nafta, el coche no anda, y si nosotros no tenemos algo en el estómago, nuestro cerebro no funciona. Pero básicamente lo que nosotros buscamos es que nuestro pueblo sepa de qué se trata. Cuando uno sabe de qué se trata, tiene la libertad de no ocuparse, de dejar que las cosas sigan como están, o tiene la posibilidad de pensar en una alternativa y en avanzar en una dirección distinta. Voy a tratar de que podamos iniciar, para que no se nos atrase demasiado el programa, un contacto con Ilia. Así que, Daniel, ¿vos qué traes para hoy mientras yo trato de comunicarme con Ilia? Hay un tema que habíamos iniciado ayer y que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos días, que es tomar contacto con las ideas políticas que nos está planteando Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia insumisa, que en este momento se encuentra de visita en México, y que, ahí hay un punto de contacto muy interesante entre el proceso de México y el Morena y este proceso que se está dando en Francia. Quizás uno de los puntos centrales que va a desarrollar Jean-Luc Mélenchon tiene que ver también con esta entrevista que vamos a tener próximamente con Jorge Rulli. Bueno, creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Jorge Ilia, que es dirigente del Partido Socialista y actualmente candidato en cuarto lugar en la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Y te estoy dando los buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para usted y toda la audiencia. Bueno, un gusto charlar contigo. Sé que hoy estás por la zona del oeste del Gran Buenos Aires. Contanos un poco cómo anda esa campaña. Sí, muy bien, estamos aquí por General Las Heras, luego andaremos por allí por Morón y también por Moreno. Y la verdad que venimos encontrando mucha gente que necesita una alternativa de futuro, una alternativa que supere esta grieta que mientras echan la culpa unos a otros, los problemas continúan. Los problemas son una economía que no funciona, la caída de las ventas en el pequeño y mediano comercio, la falta de trabajo y en definitiva los problemas que arrastramos hace varios años. Ya llevamos más de un gobierno con estos problemas y creemos que hace falta una alternativa como la que encabeza el doctor Lavagna, que tiene propuestas concretas para salir de esta crisis. Sí, así es. Comparto ese punto de vista. Lógicamente que las encuestas hoy no están permitiendo ser muy optimistas, pero sí probablemente ser muy optimista con tu candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. De manera que acá creemos que vas a ser diputado y te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con los derechos del trabajador. Es decir, el socialismo, a través de la figura del doctor Alfredo Palacios, fue vanguardia en la defensa de los derechos de los trabajadores en la Argentina. Toda la legislación laboral le sirvió a millones y millones de nuestros compatriotas para mejorar su calidad de vida, las condiciones laborales, el descanso dominical, para las mujeres, para el vínculo entre la madre y su hijo. Hoy se habla de flexibilización laboral. ¿Qué estás pensando para llevar a la Cámara de Diputados respecto de esta avanzada, diríamos, de la derecha, que pretende retroceder en derechos que se hicieron efectivos hace muchas décadas, que ahora deberían ser más fácil de efectivizarlo por el progreso tecnológico, y que sin embargo la derecha parece que quiere hacer retroceder a todos los trabajadores? Sí, el doctor Lavagna ha sido claro en que no podemos pensar en ningún tipo de cambio de la legislación laboral en una economía frenada. Si usted lo piensa, una economía que hoy está destruyendo empleo, una economía
que no está contratando a quienes se incorporan a ofrecer su trabajo, de ninguna manera puede ser una economía que revea las condiciones que hay que cuidar de los trabajadores. Ahora, saliendo de esta crisis económica que esperamos salir los próximos meses, lo que viene es la discusión del trabajo en el siglo XXI. Ha habido un cambio tecnológico, ha habido un cambio de producción, en muchos casos que nos va a llevar, incluso desde el socialismo, como dice usted, Mario, a rediscutir las condiciones laborales. Nosotros tenemos una propuesta concreta que queremos poner sobre la mesa en el Congreso de la Nación, que es la reducción de la semana laboral. Hay que redistribuir el trabajo, porque la única forma de que la desocupación no crezca es redistribuyendo el trabajo. Y también hay que rediscutir ciertas condiciones laborales que vienen de la década del 70, de un momento donde el modo de producción, el momento tecnológico que había, incluso cómo funcionaba el mundo era muy distinto al actual. No hay que rechazar desde quienes tenemos una posición de defensa de los trabajadores estas discusiones, sino que hay que animarse a darlas con propuestas concretas. En el caso nuestro las tenemos, queremos discutirlas en el ámbito del Congreso, pero para eso es fundamental primero poner la economía en marcha, porque en una economía que todos los días excluye y todos los días margina a distintos habitantes en la Argentina, es imposible pensar cualquier discusión más profunda, ¿no? Sí, sí, claramente. En una economía que marcha para atrás, es difícil incluso pensar cualquier progreso de naturaleza social. Respecto del tema económico y de el tema tecnológico, que a nosotros nos preocupa mucho en este programa y que hablamos mucho, ¿cómo estás viendo esta economía argentina que no solo aparece desde el punto de vista macroeconómica estancada en su evolución del PBI, que este año va a volver a retroceder, sino que se la ve también rezagándose desde el punto de vista tecnológico y que desde el gobierno nacional no se le da la apoyatura al sistema científico-tecnológico argentino suficiente? Estamos hablando del CONICET, el INTA, el INTI, como para que la Argentina esté a la altura del desafío de los tiempos. ¿Cómo estás observando esto y qué están pensando con el doctor Labaña como para que esta brecha que tenemos con los países más avanzados pueda ir reduciéndose en los próximos años? Argentina tiene que hacer una inversión decidida y sostenida en el sistema científico-tecnológico. Es la única posibilidad que vamos a tener de insertarnos en el mundo. Nosotros somos un país, por cierto, lejos de ciertos centros de producción, con una población en términos relativos reducida. La única forma de que tengamos una estrategia inteligente de inserción en el mundo, que genere un cierto bienestar para todos quienes habitamos en la Argentina, es aumentando nuestros niveles de conocimiento, aumentando nuestro desarrollo tecnológico, asociándolo a distintas producciones que podamos venderle al mundo y que podamos ser eficientes en eso. Para eso requerimos un rol fundamental del Estado. Tenemos un gobierno que nos quiere hacer creer que el mercado va a invertir en eso, y en realidad en ningún país del mundo ha ocurrido eso. El Estado es quien principalmente debe desarrollar la investigación en ciencia y tecnología para que después se sume el sector privado acompañando alguna cuestión que haga la producción. Bueno, ahí desaprovechar el recorrido que hay en el gobierno de la mano de lo que se ha hecho en ciencia y tecnología ha sido uno de los grandes errores y de las grandes mentiras de este gobierno. Recuerde usted, Mario, que este gobierno decidió continuar en la gestión a Lino Barañao, que por cierto había hecho un desarrollo interesante en algunos aspectos, y en vez de como argentino tomar las cosas positivas que haga alguien y continuarla, todo el tiempo vamos para atrás rediscutiendo las distintas cosas que se hacen. Hoy el CONICET está en una situación muy precaria, pero también está en una situación precaria las universidades nacionales, que son esa gran distinción de la Argentina en Latinoamérica, nuestras universidades nacionales públicas y gratuitas. Bueno, esto hay que rediscutirlo, la idea de consenso que enfrenta el doctor Labaña, junto a todo el espacio que lo conformamos, desde el socialismo, desde el progresismo, desde el radicalismo, y también obviamente de distintos sectores peronistas, es que podamos precisamente acordar algunos puntos como el que hace la inversión en ciencia y tecnología para perdurar en el tiempo, porque la inversión en esos temas tiene que perdurar más allá de un gobierno. Sí, sí, así es.
Seguramente el año próximo, Jorge, de entrar a la Cámara de Diputados, te vas a encontrar con una avanzada que tiene que ver con la reforma previsional. Bueno, mucho se está discutiendo en todo el mundo al respecto. También el socio más importante que tiene la Argentina, que es Brasil, lo está discutiendo. ¿Qué es lo que estás pensando en términos particulares para la Argentina? Lo primero que tenemos que hacer respecto de nuestros jubilados es recuperar el 16% que perdieron de poder adquisitivo el último año. Porque hoy las jubilaciones han perdido poder adquisitivo en el último año, año y medio en realidad, y eso hace que nuestros jubilados tengan un muy mal pasar. Lejos de tener que rediscutir el sistema previsional, lo que hoy hay que hacer es darle un sentido a las jubilaciones, de que puedan vivir nuestras abuelas y nuestros abuelos que ya han hecho su aporte a nuestra economía y a nuestro país dignamente a fin de mes. Esto que parece una promesa de perogrullo que todo el mundo quisiera decir, se puede hacer, y esto es lo que hay que transmitir a la gente, que se pueden mejorar las jubilaciones, hay que hacerlo gradualmente, hay que hacerlo sacándole a las tarifas el componente de atadura al dólar, hay que hacerlo refinanciando nuestra deuda externa, lo que hay que saber gestionar y hay que tener como prioridad a la gente, que es lo que tiene como prioridad y sabe hacer el doctor Lavagna. Lo primero que tenemos que hacer con nuestras jubilaciones es eso. Lo segundo que tenemos que hacer es que puedan volver a acceder a los remedios. Digo, lamentablemente, en vez de discutir el sistema previsional del siglo XXI, tenemos que recuperar los derechos más básicos y elementales, porque es lo que hemos perdido. Y hoy nuestros jubilados no pueden acceder gratuitamente a remedios que son fundamentales para que tengan cierto bienestar en sus últimos años de su vida. Bueno, esto tenemos que recuperarlo. Luego de recuperado eso, habrá que pensar un sistema previsional que contemple a dónde está yendo el mundo, que el mundo va a ingreso universal a la vejez, ingreso universal a la tercera y cuarta edad, como hoy ya tenemos un ingreso universal a la niñez. Y esto es lógico en un sistema donde 1 de cada 3 argentinos hace muchos años que trabaja sin poder hacer aporte jubilatorio. Sí, sí. Te quiero preguntar porque lo acabas de mencionar y has hablado de una renegociación de la deuda externa, efectivamente, porque los vencimientos que se vienen para los próximos 2 años, sobre todo para el 2021, van a ser tremendos y seguramente vos vas a estar debatiendo el presupuesto 2021. Hay un tema que es una enorme deuda política del Congreso de la Nación, que es no haber auditado la deuda externa que tiene virtualmente su origen en la dictadura que se fue desarrollando a lo largo de los años, en la cual no solo ha habido renegociaciones, sino que también ha habido mala praxis y alguna incompatibilidad de intereses. ¿Vos pensás en presentar algo que tenga que ver con auditar la deuda de la Argentina, más allá de asumir la deuda que el país tiene frente a los acreedores, pero sí saber qué es lo que pasó, cuál es la verdad última y por qué el pueblo argentino hoy carga con semejante cuota, semejante deuda sobre los hombros, que es una deuda que se va a extender hacia las próximas generaciones? ¿Pensás presentar algo en ese sentido? Tenemos que rever nuestra deuda atrás. Digo, uno no puede desconocer el trabajo de la causa Olmos y lo que ha implicado en tantos años en la Argentina mantener una deuda donde algunos pocos han hecho grandes negocios en función del endeudamiento del pueblo argentino. Pero más interesante incluso creemos que es auditar la deuda que generó este gobierno que termina el 10 de diciembre del 2019, donde hay incompatibilidades claras, creemos, entre las empresas privadas que compraron deuda argentina los primeros años del gobierno y los funcionarios que emitieron esa deuda que venían de ser empleados de esas empresas, e incluso mucho más necesario de investigar es cuando esas empresas vendieron esos bonos antes de la devaluación de abril del 2018 para no perjudicar el poder adquisitivo de su deuda. Es decir, además de nuestros conflictos históricos a analizar, que los tenemos que analizar y los necesitamos analizar como sociedad, tenemos una realidad de un gobierno que tiene que investigar la justicia si algunos funcionarios no han hecho grandes negocios con el endeudamiento de los últimos 3-4 años. Y este es un tema fundamental que el próximo Congreso de la Nación tiene que tomar.
Bien, me parece muy bien porque yo lo catalogo como el mayor acto de corrupción que ha sufrido el pueblo argentino durante las últimas décadas, que efectivamente se exacerbó durante la administración Macri, donde se vienen tomando alrededor de 150.000 millones de dólares de nueva deuda, lo cual hace realmente un volumen de difícil abordaje hacia adelante. El doctor Roberto Labaña ha planteado que lo mejor que puede hacer el gobierno es renegociar los plazos de esta deuda y también los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y me parece que es una política bien planteada. ¿Qué pensás, qué otro proyecto pensás presentar a tu llegada, que sería a partir del 10 de diciembre de este año, pero con mayor ejecutividad a partir del año próximo? Sí, Mario, nosotros queremos ir al Congreso de la Nación, primero que nada a trabajar, tenemos un Congreso cerrado hoy virtualmente, a controlar al Ejecutivo, pero también a acompañar un proyecto de país que encabeza Roberto Labaña, que quiere reactivar la economía argentina. Para eso hace falta recuperar el consumo, recuperar la capacidad de compra de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para eso queremos recuperar el poder adquisitivo de jubilación y contribución estatales. Esto se puede hacer y se puede hacer desde el día 1 de gobierno, y por otro lado queremos acompañar a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo y la que hoy se funde todos los días, alguna lamentablemente, y el gobierno pareciera no importarle. Para eso queremos decirle al pequeño y mediano empresario, comerciante, que la pelea todos los días, que vamos a estar al lado de él, que le vamos a proponer 0% de impuesto a las ganancias para quien reinvierta siendo una pyme sus utilidades, que le vamos a proponer un esquema tarifario distinto, que esto es posible si lo decidimos como argentinos, y queremos también acompañarlo desde la provincia de Buenos Aires con la candidatura del doctor Eduardo Balibuca a la gobernación. Hoy están cómodos, Mario, hoy están cómodos los dos polos de la grieta, están cómodos porque se echan culpas, se pasan excusas, se pelean con algún periodista y en definitiva no nos dicen ni por qué llegamos a la situación que llegamos ni cómo la van a solucionar. Nosotros le pedimos a todos los vecinos, a toda su audiencia, a todos los amigos y amigos de la provincia de Buenos Aires que voten la boleta completa de Roberto Labaña el 11 de agosto para sacarlo de esa comodidad y obligarlo a que en octubre todos tengamos que rendirle cuenta a la sociedad de qué queremos hacer los próximos 4 años con el país. Muy bien, decinos en qué lugares vas a estar en Morón y en Moreno, el horario, así quienes te quieran escuchar puedan acercarse, y creo que además vas a estar con candidatos locales, aquí con Marina Cassese y Adriana Kreiman en Morón. Sí, bueno, vamos a estar en Morón con Marina Cassese y Adriana Kreiman. Esperamos llegar allí a las 15:30. Antes vamos a pasar por Luján con Ariel Giacoya. En Morón vamos a estar atendiendo medios, entiendo que ahí en la Casa del Pueblo del Socialismo, y por otra parte vamos a estar yendo a uno de los barrios un poco más postergados de Morón, a dialogar con los vecinos, a escucharlos, a proponer y enriquecernos cada vez que escuchamos las necesidades que sufre nuestra gente, a proponer las ideas que tenemos para salir adelante y a proponer que nos animemos a imaginar una alternativa que nos saque de esta dicotomía en la que nos meten todos los días. Y luego vamos a ir a Moreno a acompañar la candidatura de Karina Álvarez, que también tiene un importante propuesta para la ciudad de Moreno, que actualmente es concejal, para finalmente ya regresar a Mar del Plata, donde mañana tenemos más actividades. De manera que estamos escuchando y recorriendo y sobre todo proponiendo una alternativa de futuro, ni este presente ni el pasado que no nos dio solución, y estamos convencidos que vamos a llegar a octubre con mucha fuerza para poder sobre todo discutir en serio de cara a la sociedad argentina y que no perdamos este turno electoral. Bueno, muy bien, Jorge, te agradecemos mucho este contacto con La Brújula. Seguramente volveremos a charlar en algún momento. Te deseamos lo mejor para el día de hoy, que sea exitosa toda tu recorrida y bueno, y que además puedas, el 11 de agosto se pueda consolidar este espacio y se pueda constituir, como bien decís vos, en un espacio alternativo a esta grieta que tanto daño nos viene haciendo desde hace tantos años. Así que te deseamos lo mejor y un fuerte abrazo. Ha sido un gran gusto hablar con usted y con ustedes, y un gran abrazo. Bueno, hasta siempre. Hemos hablado entonces con Jorge Ilia, socialista, cuarto candidato en la lista de diputados nacionales de Consenso Federal, y bueno, le deseamos lo mejor. Ahora vamos a ir a un tema y después vamos a estar hablando
con Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y le vamos a preguntar por esta presentación que hicieron en la justicia en favor de los derechos de los yaguareté, que parece que es una especie que está en extinción. Bueno, hola Enrique, estamos aquí en La Brújula, estás al aire, estamos comunicados. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bueno, un gustazo hablar contigo y voy directamente a la primera pregunta que te quiero hacer, que es sobre una presentación que hicieron ustedes sobre, si no entendí mal, los derechos del yaguareté y que, bueno, que ustedes plantean los derechos de la especie y nos interesaría que nos des una doble mirada. Por un lado, la mirada de tipo jurídica, que tiene que ver con esta presentación que han hecho ustedes y vos como abogado ambientalista, pero además la que tiene que ver con la biodiversidad y la importancia de la supervivencia de esta y otras especies. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Nosotros hicimos una presentación el viernes pasado junto a Greenpeace. Greenpeace viene trabajando este tema del hábitat del yaguareté y el yaguareté en sí mismo hace mucho tiempo, con informe, etcétera. El hábitat del yaguareté está desapareciendo, ¿no? Y el yaguareté en sí mismo, como especie, también está desapareciendo, sobre todo, y es el eje de nuestra acción, en lo que se llama la ecorregión del Gran Chaco argentino, que incluye las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, ¿no? En esta región solo quedan 10 ejemplares de yaguareté, según estudios científicos, menos de 10, es decir, que está prácticamente extinto, ¿no? Entonces es una acción desesperada, y se hace, lo interesante de esta acción es que se hace en nombre y representación del yaguareté, de la especie yaguareté, invocando los derechos de la naturaleza y al yaguareté como parte de la naturaleza, un concepto que viene dando vueltas en el mundo, que fue incorporado hace más de 10 años en la Constitución ecuatoriana, pero que ya hay jurisprudencia en gran parte del mundo de considerar a la naturaleza y sus especies como sujetos de derecho, es decir, tienen la aptitud, la capacidad de poder, obviamente a través de representantes, acudir a la justicia y pedir por sus derechos. En este caso los derechos son derecho a existir, ¿no? Claro. El derecho a que su hábitat sea conservado también. En esa zona de Gran Chaco argentino hay una deforestación absolutamente impresionante. En los últimos 35 años se deforestaron solo en esa zona 12 millones de hectáreas, lo que hace que la situación sea insostenible, sobre todo por el cambio de uso de suelo, ¿no? Para la agricultura transgénica o para, en algunos casos, la ganadería intensiva. Eso es lo que ha destrozado el hábitat de estas especies y hacen que prácticamente esté extinta, ¿no? Y claro, vos decís que hay 10 ejemplares. ¿Quién está custodiando? Porque quiere decir que prácticamente eso marcha a su extinción definitiva. ¿Quién los custodia? ¿Quién los cuida? ¿Quién prevé que se vayan a reproducir y que vayamos a tener esta especie tan típica nuestra nuevamente? ¿Alguien que se esté ocupando de eso? Bueno, eso es parte del objeto de la demanda, ¿no? El yaguareté fue, hace unos años, catalogado como monumento natural, es decir, que le da también responsabilidad al Estado Nacional, que también está demandado en esto, a la Administración de Parques Nacionales también, y obviamente a las jurisdicciones provinciales, que tienen la obligación de conservar esta especie. También en gran parte de esas provincias está considerado un monumento natural provincial, es decir, tienen la obligación de conservar y cuidar el hábitat. Hay que cuidar el hábitat de sus especies, no es muy difícil cuidarlos individualmente, ¿no? Claro. Son animales, una especie muy territorial, que recorren, son muy nómadas, es decir, que caminan mucho por día, tienen grandes extensiones cada uno de estos animales, y bueno, al verse totalmente rodeados o destruidos su hábitat, bueno, empiezan a desaparecer, como lo que está ocurriendo. ¿Y son víctimas también de la caza? También es uno de los, sobre todo relacionado, no caza deportiva, o por lo menos no es la principal
causas, sino más bien ganaderos que ven amenazados falsamente, ¿no? Es decir, porque la ganadería avanzó sobre el territorio de Yaguareté, entonces en algunos casos es cazado en ese sentido, ¿no? Está absolutamente prohibido, ¿no? Claro, Enrique, te quiero hacer una pregunta porque creo que fue la semana pasada donde a través de una iniciativa del senador Pino Solanas, el Senado de la Nación votó algunos presupuestos mínimos para atenuar el cambio climático. Creo que fue apoyado por unanimidad por todos los senadores. ¿Nos podrías decir cómo fue esa jornada y en qué consistirían? Porque en teoría en la Constitución Nacional ya los presupuestos mínimos deberían estar garantizados. ¿En qué consistió concretamente esta jornada en favor de mitigar por lo menos el avance del cambio climático? Bueno, fue muy importante, ¿no? Porque es la primera vez que el Congreso, si bien es una media sanción, se expide en relación al cambio climático exclusivamente, ¿no? Es decir, con una ley especial para eso. Y lo que se votó, sí, es una media sanción en el Senado, de un proyecto de Pino Solanas, de presupuestos mínimos para adaptación y mitigación al cambio climático. En este caso, presupuestos mínimos deviene del artículo 41 de la Constitución, el segundo párrafo, que lo que establece son estándares mínimos, ¿no? El Congreso Nacional tiene que hacer, en este caso el concepto de presupuestos mínimos está dado por una especie de estándar mínimo. Entonces son políticas públicas concretas que no solo obligan al Estado Nacional, sino también a las distintas provincias, a las distintas jurisdicciones, para que empiecen a tomar medidas concretas de adaptarse al cambio climático por un lado y el otro mitigar, es decir, emitir menos gases de efecto invernadero, ¿no? Algo que es un compromiso internacional y además un compromiso ético, ¿no? Con la Tierra y para poder, incluso con un compromiso de supervivencia. Ambas cosas nos parecen muy importantes y esperemos por esta unanimidad que prontamente la Cámara de Diputados le dé sanción definitiva y se convierta en ley, y de esa manera se convierta, como dije antes, en una política pública, en una cuestión de Estado. Es importante que sancionen ley por los Bolsonaros o los Trump que hay en el mundo, ¿no? Que desconocen o niegan la existencia del cambio climático, ¿no? Claro, ahora tener una ley es muy interesante. ¿No crees que garantizando, digamos, por Constitución que los bienes primarios, los bienes de la naturaleza le pertenecen a las provincias, aunque no tengamos necesariamente Trump ni Bolsonaros en las provincias, ¿no han pensado, por ejemplo, en la ley de bosques que en lugar de presupuestos mínimos se trataba de presupuestos máximos y que por tanto deforestaron de una manera absolutamente irresponsable y no cumplieron siquiera con la ley de bosques? Sí, a ver, en Argentina hay una larga historia de desconocimiento de las leyes de todo tipo, pero fundamentalmente, ¿no? Nosotros en nuestro caso, de las ambientales, ¿no? El tema de las leyes de presupuestos mínimos deviene de la Constitución y a mí me parece que es muy sabia, ¿no? Dice, bueno, hay que crear una especie de estándar mínimo o un piso mínimo de protección y después las provincias pueden ser más protectoras, pero nunca menos. Claro. El problema en este caso es el absoluto desconocimiento de la ley, incluso de esos pisos, ¿no? Que es lo que pasa con complicidades de distintos gobernadores, el de Salta, Chaco, en el caso de la causa de Yaguareté, Formosa, Santiago del Estero, es decir, ahí hay desconocimiento de la ley. Incluso nosotros en la causa denunciamos como tanto Chaco como Salta fundamentalmente lo que hicieron es recategorizar bosques. ¿Qué quiere decir? La ley de bosque establece que hay que categorizar los bosques en verde, amarillo y rojo según su nivel de protección, ¿no? Los rojos está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de intervención, y mucho menos desmonte, etcétera. En los amarillos se puede hacer algunas actividades, pero no se puede desmontar tampoco, y en el verde sí. Bueno, lo que hicieron en el último tiempo, Chaco y Salta, es muchos predios o zonas o áreas que estaban catalogadas como rojas, las transformaron en verde a pedido de fincas relacionadas con el poder, muchas incluso relacionadas con Marcos Peña, etcétera, en el caso de Salta, de grandes fincas que lograron cambiar su categoría y poder desmontar.
algo que además viola principios ambientales básicos como el de no regresión, ¿no? Uno no puede volver atrás una vez que protege algo. Pero bueno, es una característica común, sí. Y sobre la ley de bosques, ¿no sentís que, bueno, hecho el daño, por decirlo así, siempre está la posibilidad de reforestar? Es decir, que nosotros, en lugar de siempre estar a la defensiva, poder decir, bueno, está bien, usted hizo el daño, señor gobernador, en fin, quien fuera. Ahora es necesario que usted vuelva a forestar conforme indicaciones, no sé, del INTA o de una universidad o de algún foro que indique qué es lo que habría que forestar en ese lugar. No existe nada que obligue a la reforestación, ¿verdad, Enrique? En realidad la Constitución establece el deber de recomponer al que provoca un daño ambiental. Ajá. Entonces, de ahí deviene esa obligación y debería hacerse de esa manera. El problema es que no se hace porque son grandes intereses económicos, ¿no? Ahí está plantada miles de hectáreas, centenares de miles de hectáreas de soja o ganadería intensiva, etcétera, que responde a los intereses locales o a los poderes locales. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos, que debería obligarse a eso. No puedo dejar de preguntarte, insisto que estamos hablando con Enrique Viale, abogado ambientalista, una autoridad en esta materia. No te puedo dejar de preguntar sobre cómo está la situación de los glaciares, dado que existe una ley que los protege, una ley que fue vetada en su momento, que después el Congreso insistió, logró que se efectivice desde el punto de vista legal jurídico, pero querría saber cómo está la realidad respecto de lo que es esa protección, siempre en riesgo por la minería a cielo abierto, por la irresponsabilidad de las empresas, en fin. Bueno, es también una larga historia, ¿no? La verdad que la ley de glaciares podría considerarse o podría relatarse como una larga carrera con obstáculos, donde te corren la línea de llegada permanentemente, ¿no? Cuando uno cree que está por llegar, la corre nuevamente. Lo cierto es que la ley igual está en este momento protegiendo al menos 44 zonas donde se quieren instalar proyectos mineros y que no pueden avanzar por la ley. Pero hay otros lugares donde la ley se viola flagrantemente y no podemos lograr, a pesar de denuncias penales, denuncias judiciales, amparo, etcétera, que se haga una aplicación efectiva, como por ejemplo en el caso de San Juan con la mina Veladero, ¿no? Que está en una zona prohibida por la ley. Pero bueno, es una carrera así, ¿no? No hay séptimo día de descanso, decía Norma Giarraca, una investigadora que falleció hace unos años, pero que acompañaba todas estas luchas, ¿no? Decía, nunca se descansa con esto. Sí, claramente. Es una lucha permanente y que tiene que ver con la defensa de la vida. Vos estábamos hablando de la deforestación básicamente en torno a un modelo rural sostenido, digamos, en un paquete donde los agrotóxicos juegan un papel muy importante. De hecho, el propio Pino también hizo una película, ¿no? Pueblos fumigados. Enrique, se sabe que una fumigación con glifosato intoxica, pero nadie dice, después de 10, 20, 100 fumigaciones, ¿qué es lo que pasa con la tierra? Claro. ¿Hay investigación al respecto? ¿Alguien ha dicho, hasta aquí se puede fumigar y a partir de este punto hay que darle tiempo a la propia tierra para que se regenere, se purifique y vuelva a ser un bien que es la fuente de la vida? Bueno, a ver, lo que hay es varios estudios que establecen eso, ¿no? La degradación de la tierra después de tantos agroquímicos, la tierra se agota, se cansa, ¿no? Nosotros consideramos que hasta tiene derecho la tierra, ¿no? Y genera una situación de no solo intoxicación, como decís, a las poblaciones, a la salud de la sociedad, sino también a la misma tierra. Se han encontrado glifosato en el río Paraná, se ha encontrado glifosato en las lluvias. Es decir, el sistema de agronegocio es un sistema agroquímicamente dependiente, ¿no? Que requiere cada vez más y está contaminando todos nuestros alimentos. Hay agroquímicos, el que incorporamos diariamente y le damos a nuestros hijos e hijas. Es una situación que, por el gran poderío que tienen económico, no se debate, pero debería ser el tema
principal de debate de nuestro país. Y el otro tema que no se debate es Vaca Muerta, donde he visto programas por televisión donde virtualmente sería como una suerte de tabla de salvación a partir de la cual, no sé, los argentinos viviríamos sin trabajar y nadie habla, por un lado, de que eso sería la ganancia de muy pocos, que además toda esa explotación está siendo subsidiada por el Estado, económicamente, pero que además va a dejar un pasivo ambiental monstruoso. ¿Qué pensás del tema Vaca Muerta? Bueno, yo tengo una posición muy concreta, he escrito 2 libros, hoy hemos escrito en conjunto, ¿no? Sí. 2 libros sobre eso. Fuimos muy críticos al principio, ¿no? Ya por el 2012, después de 2013 cuando se firmó el acuerdo YPF-Chevron, que involucraba, por supuesto, a Vaca Muerta y la utilización del fracking. Para nosotros, Vaca Muerta es inviable, obviamente ambientalmente, es inviable socialmente y también es inviable económicamente. Sí. Se sostiene a raíz de, como decías vos, unos subsidios fenomenales, enormes, millonarios, de miles de millones de dólares anualmente, que sostienen esa producción, que económicamente no es rentable, ¿no? Y que no lo va a hacer en el tiempo, mucho menos, en un mundo agobiado por el cambio climático y que con acuerdos internacionales de ir cada vez a consumir menos combustibles fósiles. Entonces, hasta una decisión estratégica a mediano o largo plazo es una tontería poner a Vaca Muerta como eso. Lo que pasa es que actúa como un gran espejito de color. En Vaca Muerta no hay grieta, lo vemos ahora en la campaña presidencial. No, nadie va a cuestionar a Vaca Muerta. Pocos políticos se animan, salvo Pino, que bueno, ya lo nombramos varias veces, pero hubo algún otro, se anima a decir algo sobre Vaca Muerta. Los demás ven a Vaca Muerta como la salvación y tiene mucho que ver también con la historia de América Latina, esa visión eldoradista, ¿no? El Dorado, esa ciudad llena de riqueza que nos iba a salvar, que en realidad no existía, ¿no? Pero que está en el imaginario social y en el imaginario de mucha gente eso. Y eso es alimentado y retroalimentado por la clase política, por los medios de comunicación, etcétera, y generan algo de que cualquiera que cuestione Vaca Muerta es prácticamente un traidor a la patria, ¿no? Sí, sí. Es increíble, pero es así. Mi última pregunta, Enrique, y desde ya muchísimas gracias por el tiempo que has dispuesto para nosotros. Todo esto va a requerir de un cambio cultural, de una cosmovisión distinta a la que hoy hegemoniza la economía y la vida de los argentinos y de buena parte del mundo. Ese cambio cultural que en general lo terminan expresando los más jóvenes, ¿verdad?, que son los que vienen más puros, los que vienen menos contaminados con la cultura vieja, esa cultura de la explotación, del extractivismo, de endiosar y hacer un fetiche del dinero. ¿Cómo estás viendo este cambio cultural en los más jóvenes? Bueno, los jóvenes yo veo algo muy interesante que tiene que ver, mire, justo el día que se votó la ley de cambio climático en el Senado, también se votó una ley de emergencia, una declaración de emergencia climática y ecológica, impulsada por los jóvenes, que Pino tomó y lo hizo propio, pero para darle el estado parlamentario, pero que fue redactado por los propios jóvenes, que es un poco de empezar a reconocer el problema. Ellos vienen con ese chip, ¿no? Un chip absolutamente distinto, que además luchando por su futuro, ¿no? Porque claro, es el futuro que le vamos a dejar. Y es interesante, ojalá se multiplique, es difícil, no es fácil. La cuestión socioambiental en Argentina es un tema muy complejo, muy difícil de debatir, ocultado por los medios de comunicación, ocultado por la clase política, ocultado incluso en los procesos electorales, donde no se debate esto, ¿no? En realidad en esta campaña no se debate de ningún tema, pero no, nada. En esta, pero tampoco de la cuestión socioambiental. Me parece que el cambio cultural es la clave de esto, ¿no? De que estos temas sean exigidos. En Europa esto se está dando, uno puede decir que bueno, ahí están los estándares de vida y acá la emergencia económica no permite pensar en estas cosas, pero en Europa, por ejemplo, en las últimas elecciones, los partidos verdes que están relacionados con esto tuvieron una elección muy grande con un gran apoyo de los jóvenes, ¿no? Los y las jóvenes. Así que me parece que ojalá podamos, porque tenemos que entender que no es una cuestión naif de solo para los países que tienen resueltos sus problemas económicos, sino que mucho de nuestra pobreza se explica por los modelos de desarrollo y económicos que nos imponen, ¿no? Eso de ser casi los proveedores de materias primas del mundo. Si podemos debatir eso y empezar, vamos a dar otro
otro salto, ¿no? Pero bueno, no es fácil. Enrique, Daniel de Abrantes te habla. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. No, ya que mencionas esto, acá venimos siguiendo con bastante atención el discurso, o digamos la posición política de Jean-Luc Mélenchon en Francia, y él está planteando como principio ordenador de toda su propuesta política lo que él llama la regla verde, que básicamente es ordenar toda la plataforma política en torno a un principio general que tiene que ver con la defensa de la vida y con la defensa del ambiente. Y bueno, estuvo ahí peleando el 20% en la última elección presidencial, elección de la que emerge Macron con un 24%, quiere decir que estas ideas están tomando fuerza, que en este momento hay un foro muy interesante en México, donde se están discutiendo estas cuestiones. La llegada de López Obrador también es auspicioso. Y bueno, y esperamos que en la Argentina esto empiece a ser parte de la agenda política, porque es un tema trascendente que tiene que ver básicamente con replantear el modo de apropiación y el modo de producción. Es un tema muy profundo, ¿sí? No es simplemente establecer una regla, sino que tenemos que pensar de vuelta todo el sistema social si queremos que nuestros nietos tengan un ámbito para vivir adecuado. Lo escucho muy bajo, pero escuché igual. Sí. Yo estuve reunido justamente en abril de este año en Francia con parte del bloque de la Francia insumisa, el bloque que forma parte de Mélenchon, y por supuesto tienen un grandísimo interés en estas problemáticas, lo tienen como un eje, la verdad que es muy interesante. También tenemos en América Latina, tenemos a Gustavo Petro, que fue el candidato presidencial en Colombia, de la Colombia Humana se llamaba, que fue alcalde de Bogotá y que también tuvo una excelente elección, nos llegó a ganar, pero él también decía una economía para una relación armónica con la naturaleza y no en guerra con la naturaleza, una economía, una política para la vida y no para la muerte. Es decir, están estos conceptos dando vuelta, pero lamentablemente en Argentina no podemos incorporarlo, o en el más alto nivel eso no se puede. Pero bueno, uno tiene fe de poder lograrlo, ¿no? Ese es el gran desafío. Así es, bueno, muchísimas gracias, Enrique. Gracias por llamar, les agradezco mucho. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Bueno, hemos hablado con el doctor Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Bueno, seguimos aquí en La Brújula. Quiero decir que hemos recibido un montón de mensajes. Uno de Pablo Aceto de Mar del Plata, que nos manda saludos, nos están escuchando por internet. No quería dejar de saludar a Pablo Aceto, que nos envía desde tan lejos. Marina Casese, que nos envía aquí desde Morón, también, que nos está escuchando. Enrique Méndez, que nos escucha desde General Rodríguez y que nos manda un informe sobre agroquímicos, y también una información que acaba de aparecer, que derriban casas palestinas en Jerusalén Oriental. Y en fin, tenemos un montón también de Matías Greter, que nos envía un saludo y un mensaje de que no solo hay que criticar la realidad, sino cambiarla. Y bueno, tenemos un montón más, pero ya estamos en contacto con Jorge Rulli. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, te estoy escuchando, Mario. Bueno, Jorge, desde ya muchas gracias por este contacto, y con vos queríamos hablar tranquilos sobre temas de gran actualidad y otros más trascendentes, pero empezaríamos por los de más actualidad, si a vos te parece. Bueno, vos corres con ventaja porque tenés una brújula. el común ni eso tiene. Es cierto, una brújula en la luna, porque la radio es la luna. Pero me parece que estamos en el lado oscuro de la luna nosotros. Sí. Pero bueno. Jorge, vos has hecho un escrito, y sobre ese escrito yo voy a hacer una pequeña introducción, pero para que vos
un poco nos alumbres tu punto de vista. Hay gente del común que dice, voto a los Fernández porque Macri no debe seguir, esto es un desastre, Mauricio es un pésimo gobierno, cosa con la que yo coincido, ¿verdad? Pero también te encontrás con otra gente que dice, sí, lo de Macri ha sido un fracaso, pero no tiene que volver Cristina. Lo cierto es que esta grieta ha generado una suerte de polarización tramposa, donde por la negación del otro me quedo con con el que no estoy. Sí, no hay alternativa. Sí. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo estás viendo vos? Porque da la impresión de que estuviéramos en una democracia o entrampados. Totalmente, sí. Yo creo que siempre repito que es Coca o Pepsi, ¿no? Te tenés que elegir entre marcas preseleccionadas y no tenés otra alternativa, ¿no? Es muy duro porque en el fondo creo que hay un concepto que yo enfatizaba que creo que es muy importante tener en cuenta, que es la colusión. La colusión es el acuerdo entre dos fuerzas para dañar o para engañar a un tercero. Aquí hay dos fuerzas que han polarizado la grieta y que en el fondo están de acuerdo y que tienen orígenes comunes. Yo recuerdo perfectamente cuando Mauricio Macri era uno de los privilegiados en el gobierno de Menem, del cual fueron parte todos estos que se dicen peronistas con minúsculas, el pejotismo, todos estos sectores de simulación que se llaman peronistas, incluso al kirchnerismo, y Mauricio Macri era uno de los personajes que actuaba, que sobre todo manejaba la basura, tenía esa intensa relación con el gobierno de la capital federal que comandaba Grosso, claro, a tal punto que no se sabía quién conducía, ¿no? Si Grosso o Mauricio Macri. Bueno, de allí vienen de estos sectores, todos provienen del menemismo, ¿no? Y ahora lo que tenemos es esta situación de grieta, que empuja a unos a un costado, a otros al otro, porque yo entiendo los menemistas, los que van a votar por espanto a Cristina, a Mauricio Macri, también deberían ser escuchados, porque ellos hablan de la corrupción, hablan de la ocupación de tierras por carpas negras que alientan los propios intendentes del PJ, que polarizan entre countries y asentamientos. Esto se ve y la gente que tiene 1 hectárea, 2, que le ha heredado, los pequeños productores de flores, de verduras, viven bastante hostigados y bastante alertados ante la ocupación de tierras, porque siempre está el municipio detrás. O si no, esta cosa extraña que se da en el municipio de Merlo, de que por el Consejo Deliberante cambió el encuadramiento de las tierras que eran semirurales por tierras urbanas, y entonces ahora tenés media hectárea y tenés que pagar como si tuvieras 5 o 6 lotes, ¿comprendes? Entonces de pronto es una locura, porque todo aumentó 5.000 veces, y los empleados municipales son carne de maniobra, porque así los toman por partidismo, pero los echan cuando se les ocurre. Te digo, entre el día de ayer y hoy, en el municipio de Merlo, Menéndez echó 54 personas, porque parece que les encontró, o porque llegó a un acuerdo con Otaché, el anterior intendente, y entonces toda esta gente, no sé por qué causa, que tiene que ver con las internas, los dejaron en la calle. Bueno, es muy horrible la situación que se vive en los conurbanos. Entonces, mucha gente vota a Macri porque piensa que Macri o sus hombres, su equipo, podría hacer algo diferente, que en realidad tampoco es cierto, porque Macri quizá tenga otros modales, pero ha multiplicado los presupuestos para los planes, para los grupos piqueteros. Inclusive, en vez de darle, como hacía Cristina, el dinero a los intendentes, que le daba muchísimo poder, por eso eran los varones del conurbano, porque recibían todo el dinero para el asistencialismo, ahora ha tercerizado la pobreza y se lo da a los grupos piqueteros kirchneristas, que han amasado fortunas. Son 3 fundamentalmente, ¿no? El Movimiento Evita, la CETEP de Grabois, Barrios de Pie, de Menéndez. Bueno,
y que ellos le reparten ese dinero en forma de planes o de comida y le imponen condiciones muy duras a la gente, que tiene no solamente que entregar el 10% de los planes, sino también concurrir a todas las actividades, las marchas, los cortes de ruta. Entonces, claro, es insoportable la situación. Ahora, por otra parte, está la gente también que no soporta más a Macri, porque los ha sofocado con los tarifazos, están ahogados, pequeños productores, gente que ha perdido el empleo, que todo es más caro, que los medios de comunicación, de locomoción, todo es más caro, se hace insoportable. Sí, y bueno, y la única salida que te dan es elegir entre la Coca y la Pepsi. La gente se está muriendo de sed y lo único que tenés es Coca o Pepsi, ¿no? Es duro. Algunos van a insistir en la tercera vía de La Baña, pero ya no hay entusiasmo, no hay esperanza, se ha visto el empobrecimiento de ¿cómo te diría? La mezquindad, la pobreza de La Baña, que no ha logrado despegar, no tiene un discurso que convoque, y incluso se duda si realmente es la tercera vía o es parte de la trampa, ¿no? de aumentar el desengaño, sí. la desilusión de la gente para que haya más pesadumbre, ¿no? Y entonces esto se lo maneja mejor desde el poder, porque en realidad ya todos hablan de juegos del poder, que en realidad ya no hay partidos políticos ni líderes, sino son los juegos del poder. Hay una distribución de roles, unos juegan de oficialista, los otros de oposición, pero en el fondo todos son amigos, tienen negocios en común, tienen pasados comunes. Así que es un momento muy difícil, ante el cual yo he dicho, tratemos de comprender al otro, al que va a votar a los Fernández y al que va a votar a Mauricio Macri, pero pidámosle lucidez, pidámosle que no crean definitivamente en lo que van a hacer, que si ellos consideran que puede ser una salida, bueno, que lo hagan, pero que no depositen sus esperanzas en nadie, sino en las propias fuerzas, en el barrio, en las relaciones entre vecinos, o sea, y que la elección sea algo secundario en sus vidas. Jorge, te habla Daniel de Abrantes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digamos, pensando en esto que estamos conversando, va a surgir un próximo gobierno con muchas dificultades, o sea, con un panorama muy difícil, pero además con mucho riesgo de no tener gobernabilidad como para afrontar la situación, porque si la votación se va a resolver, como todos intuimos, por la negativa, o sea, quien gane va a ganar porque recibe votos contra el otro, ¿sí? Claro. Automáticamente ese gobierno, el que sea, va a tener una oposición que va a superar el 50%, va a estar por encima del 50%, y bueno, la Argentina, como yo coincido con lo que vos decís, me parece fundamental, hay que entender el voto de todos y hay que ir pensando ya en una nueva etapa por encima de las elecciones, ¿sí? Sí, ser más indulgente con respecto a lo inmediato, para pensar que estamos en medio de un naufragio, y bueno, si uno se toma de un pedazo de madera y el otro nada, o el otro toma un salvavidas, bueno, cada uno hace lo que puede en medio del naufragio. Falta conciencia nacional, falta proyecto, y allí habría que poner el acento, ¿no? Claro. Pero bueno, te quiero hacer una pregunta. Se me ocurre, sí, porque también estoy muy lastimado y cansado de cortar con gente a la que quería, porque se enardece en estas opciones que no son solución. Claro. Ni votar a Fernández ni votar a Macri es una solución. A lo mejor va a ser una salida momentánea para algunos, pero el país sigue naufragando, porque fíjate que cuando se votó el presupuesto hubo unanimidad, o sea, todos aceptan que hay un gobierno supranacional que es el Fondo Monetario. Y de alguna manera, con 13 procesos encima, Cristina, 13 procesos por corrupción y hasta su propio contador que la acusa, lo cual es como si tu confesor fuera del juez y te contara todos los pecados que vos le has manifestado. Es impensable. Bueno, y ella sigue andando por el mundo y sigue teniendo fueros,
y el que le asegura los fueros es el vicepresidente, ahora es el vicepresidente de Mauricio Macri, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Pichetto. Claro, es Pichetto, o sea que el que le asegura los fueros a Cristina es candidato del bando contrario, o sea, acá hay acuerdos evidentes, ¿no? Y el punto débil de Cristina siempre fue su hija, porque no tenía fuero. Y bueno, pero logró sacarla del país y está en un asilo encubierto en Cuba, que era lo que más temía ella, que era la zona más vulnerable de Cristina, digamos. Claro, el talón de Aquiles. Y por otra parte también yo enfatizo que cuando hacemos un análisis político tenemos que pensar que Cristina no solamente puede ganar ganando, claro, sino que puede ganar perdiendo. O sea, en la medida en que su mayor temor es terminar presa como Lula, entonces ella está negociando constantemente y ella puede perder, por ejemplo, podría perder ganando si llega a un arreglo para no ir presa, cosa muy factible, dada la degradación de la clase dirigente, que pueda negociar mantenerse tipo Menem, ¿no? A cambio de perder. Lo que hizo Menem, en realidad, no tampoco vamos a inventar nada nuevo. Claro. Entonces se complica mucho, porque se complica pero sin mayor importancia para el país. Se acompleja, pero no es definitivo, no es es como todo muy secundario lo que pueda ocurrir, ¿no? Claro. Yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con identidades. Hay un dicho o algo que viene del pasado que dice que en los momentos de caos lo primero que se terminan confundiendo son las palabras, ¿no? Lo primero que se terminan confundiendo son las palabras, es decir, que uno cuando usa una palabra no se sabe para qué la usa y voy al grano. El peronismo o ser peronista tenía una significación muy determinada. Claro. Aceptando que Macri, que en un momento fue tentado por Duhalde a afiliarse al PJ, no fuera peronista, nos encontramos con esta situación, Jorge, que dentro de las 3 fórmulas con mayor intención de voto, 5 son peronistas. Sí. Pichetto, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Sí. Ahora, ¿no te parece que el grado de confusión es absoluta? Claro, es tremenda, claro, sí. Porque vos te decís, yo soy peronista, perfecto. ¿Y dónde estás? No, claro, no, es terrible para el común. Porque además el común, cuando yo era joven y cuando empecé la militancia peronista, todo el mundo tenía el recuerdo del pan dulce y de la sidra. Uh-huh. Entonces, o se había transmitido a una primera generación ese estado colosal de bienestar y de orden, de seguridad social que te daba el peronismo, en que si conseguías un trabajo, inmediatamente ibas a otro, porque había necesidad de empleo, que si perdías la casa, siempre había un crédito, o había la fundación que te proveía una casa, además casas decentes, como el barrio Jardín o Ciudad Evita. Claro. Entonces, eso estaba claro, además los niños eran los privilegiados, entonces uno era niño y se sentía tan importante, porque aunque no fueras a la ciudad de los niños, o al parque de los niños, pero vos sabías que eras intocable, porque claro, toda la publicidad decía, los niños son los privilegiados. Y si vos eras anciano también te sentías seguro, porque nadie te iba a dejar en la calle. El Estado te protegía y el gobierno de alguna manera te daba garantías. Eso era una memoria viva por la cual la gente luchó en lo que se llamó la resistencia peronista. Uh-huh. Porque la gente no quería solamente que la dictadura se fuera y convocar elecciones. La gente quería que volviera el viejo orden, que se le decía que vuelva el avión negro. El avión negro era con Perón y volver a lo que se había perdido, que era lo que había habido hasta el 55. Bueno, cuando fueron pasando los años,
esa lucha a todo o nada se perdió. Claro. Y se fue dispersando, se fue diluyendo, y sobre todo a partir del momento en que Cook, John William Cook, que en ese momento era el delegado de Perón, escapa de la cárcel de Río Gallegos, se va a Santiago de Chile y empieza a recibir la visita de una serie de radicales desarrollistas, algunos comunistas, y algunos que eran realmente muy buena gente, como Ricardo Rojo, ¿viste? Pero que de alguna manera a John William Cook lo seducen para una salida política que tenía sus razones, porque había 5.000 presos. Entonces le dicen, si ustedes votan a Frondizi, nosotros liberamos los presos, devolvemos todos los sindicatos que estaban intervenidos, ¿comprendes? Sí. Nacionalizamos el petróleo, les aseguramos una continuidad o una recuperación de lo que ustedes habían hecho como programa de gobierno, pero además hasta podemos armar un fondo de dinero para su líder exiliado que estaba en la miseria total, ¿entendés? Que vivía en pensiones llenas de parásitos, porque la vida de Perón en Panamá era muy penosa. Entonces parecía fantástico, ¿entendés? Porque que te devolvieran todos los sindicatos era volver a tener el movimiento obrero. Sí, claro. Que te salieran todos los presos en libertad, había 5.000, 6.000 presos, era una locura. Parecía bárbaro, claro, pero en realidad ya no era todo nada. Ya ahí se entró en otro camino que además fue traicionado porque Frondizi decía una cosa, hacía otra, no nacionalizó el petróleo, arregló con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario le exigió privatizar los frigoríficos, y ahí empezó la pelea con el Lisandro de la Torre, ¿te acuerdas? Bueno, el plan Conintes. En fin, claro, y empezó se lanza el plan Conintes, y se fue todo al diablo, todo, y entonces el peronismo dejó de reconocer a Cook y buscó otros liderazgos, y así. Pero el peronismo de alguna manera había entrado en esa variable de buscar una salida que no fuera todo o nada, porque también la revolución del 9 de junio, la revolución del Valle, había terminado con un escarmiento tan fuerte, tanta gente a la que mataron, ¿no? Que fusilaron, que también uno debe comprender esto. Creíamos todo o nada, pero de pronto nos dimos cuenta que era imposible, ¿no? Entonces dijimos, bueno, que haya elecciones, que podamos presentarnos, que legalicen el partido, bueno, y ahí vas entrando de alguna manera en una situación de entrampamiento donde terminás como el PJ absolutamente funcional al sistema. O sea, ya no, nada, es más, cuando se cae la revolución cubana y entra en crisis el marxismo a nivel internacional, toda esa juventud que en los años 60 o 70 se suma al movimiento popular, al peronismo, deja de definirse como revolucionaria. ¿Has notado eso? Que antes todos hablábamos de la revolución, ahora ya nadie habla de revolución. Y yo creo que Grobo Patel habla de revolución cuando habla de los transgénicos y dice que es una revolución, la biotecnología es una revolución. Yo digo, no puede ser. Claro. El único que habla de revolución es Grobo Patel. Y nosotros no, nosotros hablamos de partidos políticos, de esto, de lo otro, nos quedamos en la cosa pequeña. Se desinflaron los grandes sueños y el peronismo fue cambiando, y la gente que en los años 70 lo cuestionaba a Perón porque no era más radical, no era más de izquierda, esa gente son las que conducen al PJ hoy. En realidad de peronistas tienen muy poco, porque fueron los que se sumaron porque dijeron el peronismo es el vehículo de la revolución. Pero como ahora ya no son revolucionarios, entonces lo que hacen es asistencialismo, pequeños negocios, pequeños o grandes negocios. Y bueno, y se convirtió en una máquina de Estado, de administración de la pobreza. El peronismo se convirtió en una gran administradora de la pobreza y un manejo del Estado parecido al PRI mexicano, ¿no? Es un partido de Estado que necesita estar en el Estado porque tiene miles y miles de funcionarios sin empleo. Entonces lo que necesitan es llegar al Estado como sea para vivir del Estado, porque se acostumbraron a las secretarias
las alfombras rojas y los autos oficiales. Y bueno, y estamos totalmente entrampados, porque al final todos de alguna manera provienen del peronismo, o han estado vinculados, porque realmente todos tienen algo que ver con... Yo a veces recuerdo aquello que decía Perón, hay un tanto por ciento socialista, un tanto por ciento radicales, y dice, pero ¿y los peronistas? Ah, no, peronistas son todos. Bueno, esto es igual, pero en una versión tenebrosa. Aquí era una versión optimista. Y esta es la versión siniestra de que todos son peronistas, pero ninguno sirve para nada. Todos sirven a un estado de colonialidad, de un estado colonial que no se impugna. Por eso hemos vuelto a levantar consignas que son de los años 30. Patria sí, colonia no. Esto es de los años 40. Sí. Y bueno, y es como que se ajustan a esta situación, ¿no? Y esto que... porque cuando, por ejemplo, fíjate que en un periodo donde vos tenés un gobierno de facto, una dictadura, el enemigo está absolutamente visible. Claro. Ahora, cuando vos vas a votar, tenés la paradoja de que por ahí estás votando por tu enemigo, pero lo votaste vos. Entonces esta es una situación muy... muy terrible, porque muy terrible. Generalmente te das cuenta después y tenés conciencia culposa, ¿no? Ahora, da la impresión que algo... porque los pueblos tampoco se suicidan. El pueblo argentino viene retrocediendo hace muchos años. Hace muchos años. Y da cuenta de esto el hecho de que la propia estadística dice que un 35% está por debajo de la línea de pobreza y que tenemos 1,5 millones de chicos o Sí. con hambre o malnutridos, prácticamente sin futuro, que son los que Sí. pagan el precio de todo este retroceso. Ahora, Que son los adultos de mañana. que son los adultos de mañana, a los cuales además cuando tengan 14 años los queremos reprimir bajando la edad de imputabilidad. Claro. Entonces, ahora, ¿tendrá que surgir algo nuevo? ¿La creatividad popular creará algo para que nos saque de esta situación en la que estamos, donde virtualmente no le encontramos la pata a la sota? Porque nosotros, yo por lo menos... El otro día yo escuchaba a una socióloga de estas que trabajan en las empresas de encuestas, Ajá. bueno, que se han afiatado mucho sus conocimientos, porque están todo el día estudiando esta cuestión, y ella decía en radio que se ha comprobado que una de las listas, no importa cuál sea, pero una de las listas más votadas es la que está más cerca de la puerta del cuarto oscuro. Es terrible, no, es terrible. No sé si es terrible o es bueno. Sí, no sé si es para reír o llorar. Claro, porque a lo mejor el que vota la primera que encuentra es mejor que el que vota blanco-negro convencido de que va a salvar al país votando a uno u a otro. De alguna manera, el que va y agarra cualquier lista y la mete en el sobre sería más lúcido, tiene miedo a no ir a votar, porque piensa que necesita el sellito, lo cual es una tontería, porque nadie te controla el sello. Nadie. Pero de todas maneras, no es que sea indiferente a lo que pasa, aparentemente no cree en ninguno, entonces le da lo mismo cualquiera, toma el que está más cercano y evita caminar 2 pasos más. Ahora, lo que vos decís, a mí me hace esta situación de que las mayorías están sumergidas y están sometidas a diferentes modos de ser rehén, porque unos son rehén por el hambre, otros son rehén porque dependen del municipio, otros son rehenes porque piensan todavía, querrían encontrar algo peronista y entonces aparece un tipo como Kicillof, que de peronista no tiene nada y en su vida fue peronista, pero si aparece en la lista y bueno, lo votarán a Kicillof, pero es rehén de votar algo que le recuerde el pasado. Entonces, bueno, son rehenes. ¿Y qué se puede hacer? No sé, yo creo, me temo que las salidas van a ser de minorías, no sé cómo, pero habría que formar, que es lo que yo he tratado,
en los últimos años de formar grupos, publicaciones y formar cuadros jóvenes, pero siempre con un concepto de minoría, de calidad. Me parece que no es un momento de cantidad, no podemos, es muy difícil porque no hay dirigentes que respondan a una conducta, ¿viste? No, es decir, bueno, de hecho a vos te ha pasado, a tanta gente que vas detrás de un dirigente hasta que de pronto te hace la zancadilla o bueno, no sé. Entonces, sí. A mí me parece que a lo mejor analizar política, enseñar política, tratar de explicarnos qué pasó en el Colegio Nacional Buenos Aires entre todos esos niñitos bien y 2 héroes de Malvinas que nunca pisaron la tierra de Malvinas porque eran combatientes aéreos, que asombraron al mundo por una parte, pero por la otra los chicos le querían que hablaran sobre los soldados estaqueados sobre un terreno en el cual ellos nunca estuvieron, y era otra arma, y de alguna manera en un momento muy particular en que, y a nombre del anticapitalismo además, porque los atacás desde la izquierda, y me decía un veterano de Malvinas, ¿cómo van a atacar como capitalistas a 2 aviadores que hundieron la fragata de una de las principales potencias capitalistas? ¿Cómo no se dan cuenta? Claro. Y no sé si es que no se dan cuenta o hay intereses espurios, pero y sí, quizá no se dan cuenta, están en el fragmento, han perdido de vista la totalidad de la historia de lo que la Argentina necesita, ¿no? Jorge, estaba razonando, ¿no? Esto que vos planteás, que también es un poco la sensación que tenemos acá en esta mesa, ¿no? De las dificultades para salir adelante y las dificultades para ir formando una camada de jóvenes que asuman tareas de transformación en la Argentina. Tenemos más o menos esas mismas sensaciones, pero yo por otro lado veo que esto tiene un entrecruzamiento particular porque estamos viviendo un proceso de hiperaceleración de la historia, ¿sí? Y un proceso de transformaciones cada vez más veloces, más aceleradas, más complejas en el mundo del trabajo. Estamos llegando a límites en cuanto a la sustentabilidad del planeta muy serios. Entonces todo esto conforma un panorama donde decís, bueno, no hay 20 años para formar una nueva generación de dirigentes, porque acá tenés una crisis ecológica en la puerta, ¿sí? Tenés una crisis mundial económica por el tema del dólar y digamos múltiples cuestiones que, digamos, está en cuestión el sistema mundial de alguna manera, que emerge de distintas formas. Bueno, en la Argentina quizás con una característica más densa, porque además tenemos toda una historia. El 2001 es algo que se está estudiando en el mundo como un fenómeno, ¿no? Y todo lo que nos pasó. Y yo creo que habrá que ponerse a pensar, porque algo va a cambiar y tenemos que empujar algún cambio. A mí me pareció muy bueno lo que vos dijiste. Tenemos que saltearnos esta elección, pensar, olvidarnos de cómo votó la gente, porque la gente votó como pudo, ¿sí? Agarró la primer boleta o votó en contra o votó como pudo, y cómo surge algo nuevo en la Argentina, porque ahí se nos va la vida en este momento. Bueno, en ese sentido, a lo mejor habría que poner la vista en las cuestiones positivas, que yo también siento, porque yo estuve en México hace 2 años o 3 años, y Gustavo Esteva, que es quizá el principal filósofo vivo, es un anciano, el principal filósofo vivo de América Latina, en Oaxaca, que es donde vive, él nos dijo, México está viviendo una revolución imparable. Y claro, entonces se le preguntó dónde. Y él dijo, yo les informo que en Oaxaca hay 13.000 baños secos. Dice, hay 13.000 familias y así tal cual dijo, que aprendieron a no mezclar la mierda con el agua. Porque el baño seco es ese que se le echa ceniza o se le echa serrín, y que después sirve de abono, que se saca después la caja y que sirve para abonar la tierra. Bueno, entonces claro, en la visión argentina nosotros
pensamos, pero ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? Ahora, hay que tener 85 años y pensar, ser tan optimista como para pensar que porque hay 13.000 baños secos, ya el proceso no se detiene. Yo quisiera creer que él tiene razón, y en la Argentina yo diría, si bien la podredumbre alcanza la cabeza del pescado, la dirigencia, se notan los gestos de amistad intervecinales en todas partes. La gente te cuenta cómo hay mercados de intercambio o de tipo de venta por todas partes, en todos los barrios, como grupos que colocan frutales en las ciudades al estilo de lo que pasó en Necochea, pero ahora en todas partes se multiplican, o sea, grupos jóvenes que se plantean plantar frutales en las veredas. Bueno, aquí en mi propio ciudad de Marcos Paz hay una feria verde en la que se aúna toda gente joven ecologista que hace yogures, que te venden fruta orgánica, que te venden paltas, que te venden pan amasado en casa, que te venden plantines, y que además hacen malabares, porque están los chicos del circo también, ponen música, otros que tocan guitarra, y este jueves, porque esa feria se reúne todos los jueves, en la mañana, y este jueves ya están convocando a manifestarse contra el incinerador de Marcos Paz, que va a cumplir 25 años, que ningún gobierno lo intentó sacar, y que cuando lo colocaron, todo el mundo sabía que el que ponía la cara era un testaferro de Mauricio Macri. Fíjate vos. Ahora, entonces todos estos partidos hablan contra Mauricio Macri, pero el incinerador no se lo tocaron nunca. ¿Comprendes? Claro. Porque ahí, ¿sabes? Lo que quemaban, el incinerador se lo puso para quemar la pintura de las fábricas de automotores. Así empezó. Y después te queman los agrotóxicos vencidos, te queman cualquier cosa. Y todas las cenizas caen sobre el pueblo, a tal punto que Marcos Paz, que le llamaban la ciudad del árbol, y que se ha llenado de familias y mujeres jóvenes que vienen a parir a Marcos Paz, porque hay mucho sol, muchos árboles, es muy lindo, pero es uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires con más mortandad infantil. ¿Comprendes? O sea que hay una realidad aparente y otra secundaria que a la gente le cuesta ver, porque, claro, vos le decís, pero hay un incinerador, ¿cómo vas a ir a vivir a Marcos Paz? Y la gente no tiene idea que es un incinerador, el común no sabe, y además no lo ves porque está a 3 kilómetros, pero la nube llega, ¿comprendes? Es como en la política, todo se hace cada vez más complejo, y sin embargo los pibes están tomando la memoria de esa lucha que empezamos hace 25 años, y el jueves van, ya están con los carteles y todo, y en la misma feria en que venden productos orgánicos van a manifestarse de vuelta, de nuevo, contra el incinerador de Marcos Paz. Entonces, si quisiéramos ser optimistas, que deberíamos serlo, hay elementos, me parece. Sí, sí. O sea, yo volví a colocar una etiqueta el otro día pensando en esta cosa de las minorías, de que somos apenas un puñado, y puse una cosa del cura Castellani, y llegó a 4.000 entradas tiene la etiqueta, o sea, 4.000 personas que saben quién era el cura Castellani. Yo pensé que nadie sabía quién era Leonardo Castellani. Y tiene 4.000 entradas, ¿comprende? Entonces yo digo, ¿no estarán pasando algunas cosas subterráneas que se nos escapan, no? Y seguramente. Sin lugar a dudas. ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis, Jorge? Sí, claro. Mira, saluda y te felicita, muy buen análisis de Jorge Rulli, Jorge Olmos, que nos está escuchando, que es el hijo de Alejandro Olmos. Oh, qué gusto. Después bueno, te quiero decir que hay otro Jorge que saluda, que es Jorge Cultri, desde Merlo. Jorge Cultri, sí. Excelente programa. También Pablo Vergel, que fue diputado de la ciudad. Bueno, a todos les agradezco mucho. Lautaro y Florencia desde La Matanza, que envían. Analía Marín. En fin, hay un montón de mensajes que lo quise, en fin, que estos poquitos representen a los que
a todos los que están escuchando. Yo te quería, lógicamente no sé si Daniel quería hacerte una pregunta, pero... Sí, muy breve. Para cerrar un poco la idea esta que estábamos desarrollando, a mí me parece que se está produciendo un fenómeno, ¿sí? que también se va a acelerar y cada vez es mayor, y es esto que la crisis ambiental nos iguala, ¿sí? Nos iguala necesariamente porque todos respiramos el mismo aire, todos tomamos la misma agua y el planeta es uno, no hay, en un momento, no va a haber posibilidad de hacer, hoy hay segregación espacial y eso lo vivimos en el Gran Buenos Aires, lo vemos todos los días, pero esto en la medida que avance nos iguala y esto también nos pone frente a la necesidad de decir, bueno, hay que hacer un cambio profundo y ese cambio es un cambio en el modo de producción, en el modo de distribución, en el modo de consumo y es lo que los pibes me parece van a empujar. Sí, y a lo mejor sí, aferrarse a los hechos reales y a las necesidades de la gente. Yo estoy hablando de estas cosas con vos que parecen muy abstractas y a la vez te digo, tengo que llamar a una casa para entender cómo, porque estoy tratando de poner o un pequeño molino o una placa de energía para superar de solar, de energía solar, para superar los cortes de luz. Y estoy preocupado porque creo que la autosuficiencia no solamente la tenemos que predicar, sino construir para nosotros mismos, ¿comprendes? Claro. Uh-huh. Yo no puedo hablar a favor de la natalidad y no tener hijos, ¿comprendes? Es decir, o decir que la célula fundamental de la sociedad que hay que reconstruir es la familia y yo tengo problemas, no, tengo que fundar una familia, porque la militancia hoy te exige también hacer lo que propones, ¿no? Uh-huh. Y si la ética se enfrenta a la política, nosotros tenemos que fundar una ética que sea consecuente, que sea que sea moral, ¿no? Que sea políticamente intachable. Entonces, me parece que tenemos que dar lugar a una nueva militancia que algunos llaman ecopolítica, porque yo te digo, hablé el otro día con gente muy allegada al Papa y del que todo el mundo habla en la Argentina y que creo que realmente ni leyeron la encíclica, y me dicen que en el Vaticano están convencidos que en el 2050 se acabó la cosa, ¿eh? O sea, la pesadumbre que hay en Europa, porque además tengo parientes en Europa, y pesa la convicción de que el cambio es irremediable y lo que más crece ahora es el rechazo moral a viajar en avión. La gente no viaja más en avión, viajan todos en tren, uh-huh, para postergar la catástrofe climática. Claro. Aquí no hay un líder político que hable del tema. Sí, o sea, es sorprendente la ignorancia y el provincianismo que aqueja a la Argentina. Entonces, a lo mejor será el momento en que los jóvenes desde la base y los grupos barriales empiecen a hablar de política como no habla la dirigencia política. Mm. Sí. ¿No sentís, además, en esta dirección lo siguiente? Voy a hacer una analogía con el pasado, y para eso voy a recurrir a Santos Discépolo. Previo al surgimiento del peronismo, hubo un poeta y hubo muchos poetas, ¿no? Sí. Que a través del tango difundían letras que vos decís, qué lujo para la Argentina, ¿no? Sí. Qué nivel. Y acá, por ejemplo, en Que Bachaché, que es un tango espectacular, ¿no? Sí. Que dice, hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. Esta cosa que también la dice en Cambalache, pero donde también habla del fetiche del dinero, no plata, plata, plata y plata otra vez, solo lo que quiero es plata, que hoy hay un vacío también en el ámbito cultural, donde los chicos, los jóvenes puedan abrevar y puedan tener una visión más o menos clara de la realidad, pero también crítica de la realidad que los estimule a este debate tan necesario. ¿No sentís que tenemos también allí un agujero negro? No, sin duda, sí, claro,
sí, además una pérdida de la cosa histórica, ¿viste? Días pasados, presentando mi libro La agonía del peronismo, en una sala llena de jóvenes, Marcelo Gullo, que es el que hizo el prólogo, se vio obligado a explicar el valor de la historia, porque ya ni siquiera le damos valor a la historia. Claro. Pero él decía, si la historia no es una cuestión del pasado, es pelear por el futuro. Y él decía, si yo voy al médico y el médico me pregunta, ¿de qué murió su abuelo? Y murió del corazón porque tenía presión alta, qué bien. Bueno, y su padre, y mi viejo murió de un ataque de presión porque comía desaforadamente y hacía una vida muy poco activa. Bueno, y usted, y yo tengo presión alta y él decía, estoy todo el día con el culo dando clase y no camino. Y entonces el médico me dice, mire, ¿por qué no aprovecha la historia de su familia para cambiar los hábitos y empiece a comer de otra manera, salga a caminar, y bueno, y yo voy a prolongar la vida? Entonces la historia me sirve a mí para poder vivir, porque voy a morir igual que mis antepasados si desprecio la historia. Bueno, a los argentinos nos pasa esto. Tenemos que mirar para atrás para poder saber a dónde vamos y para poder ir a algún lugar, me parece. ¿Se entiende? Entonces, sí, claro. Y la gente lo escuchaba de esa manera tan pedagógica que él tiene, y a mí me parece que fue muy positivo. Y la otra vez él explicó también, en otra conferencia que presentamos el libro, porque siempre vamos juntos a presentar el libro, La agonía del peronismo, y entonces él dice, con las elecciones pasa como que todos nosotros laburábamos en un taxi, éramos tacheros, ¿no? Pero el taxi era del Estado, o era de nosotros de alguna manera. Pero después vino un golpe de Estado militar y ahora seguimos trabajando en el taxi, pero el taxi es privado. Entonces cada vez estamos más pobres porque tenemos que pagar el alquiler del taxi, que antes era nuestro y ahora es de otros. Dice, pero hemos llegado a una situación tan terrible que apenas nos conformamos en las próximas elecciones con elegir alguno que nosotros pensamos que no va a chocar el taxi. ¿Comprendes? Solamente con que nos dejen seguir manejando el taxi que es de otros, pero que no nos lo choquen. Sí. Entonces pensamos, la gente piensa, Mauricio Macri nos va a chocar el auto. No importa ya que no es mío, que apenas si vivo porque paso hambre, pero por lo menos tengo un laburito de manejarlo, que no me lo choquen. Sí. Y entonces piensan, Cristina no me lo va a chocar. Es todo, lo que se va a discutir es si nos chocan el taxi o no. Sí, sí. Es genial, la gente se reía, lo aplaudía y entendía también, y de alguna manera me parece que es importante que la gente se perdone entre sí. No podemos seguir agravando la grieta, ¿comprendes? Sí, porque en los sí. barrios pobres también hay gente que vota Macri. Sí, no son sí. el enemigo, o son gente, y gente que vota a los Fernández, y para mí te digo que yo estoy cambiando ahora de posición, pero hasta no hace mucho era muy duro como peronista, que me siento agraviado por el simulacro, Sí. por la corrupción de los bolsones de euro y todo, cuando hubo tantos miles de compañeros muertos y torturados. Entonces me siento mal, me llenaba de odio y no puedo achacar a esa gente que sigue a Cristina por la frustración mía con respecto al peronismo. A lo mejor por eso cada vez me siento menos peronista, y en ese sentido, al sentir que el peronismo murió, me alivia el corazón y puedo hablar con unos y con otros y decirles, no peleen por lo secundario, únanse en lo fundamental, que es la patria, que es el proyecto nacional. Nos vamos a tener que reencontrar, no nos separemos, porque ni unos son peronistas ni los otros son no sé qué, los otros son Cambiemos porque no cambian nada. La verdad que todo parte de un momento de gran complejidad, de gran confusión, donde yo tengo la esperanza de que el pescado se pudre por la cabeza y algunas cosas, fíjate, a nivel planetario están cambiando. Esto que pasó el otro día con la isla de los pedófilos, esto está anunciado hace mucho por tipos a los que le decían paranoicos. Y está anunciado y ocurrió.
me temo que es decir, el mundo está cambiando aceleradamente, vos lo dijiste, y esta clase alta de la Argentina está también en agonía, está con su problema, como está la clase alta del mundo globalizado, estos multimillonarios, Sí. que uno dice, ¿qué pasa? Están tan enloquecidos, tan endemoniados, que tenían que ir a practicar a tener estas prácticas repugnantes, además en común, ¿comprendes? ¿Qué tiene que ver el director del Jerusalén Post con alguien de la nobleza británica, con Hillary? ¿Qué los une para juntarse a violar menores? Escúchame, el mundo está loco ante el final catastrófico del cambio climático o ante muchas otras situaciones aceleradas, y bueno, vamos a tener que encontrar un resquicio para sobrevivir, porque como vos dijiste, los pueblos no se suicidan. Bueno, habrá que seguir abriendo las pequeñas grietas que hay en la estructura de la colusión, digamos, de la colusión de unos y de otros, izquierdas y derechas, blancos y negros, Cocas y Pepsi, Macri y Cristina, que en el fondo son todos socios, son parte de una burguesía prebendaria que creció con los aportes del Estado a la obra pública y que ahora luchan por administrar la colonia. Sí. Porque Macri es una especie de Lázaro Báez que tuvo suerte, porque fue más inteligente, ¿no? Sí, Me parece, pero estamos colonizados y hay que salir de la colonia como sea, y para eso yo escuchaba el otro día un reportaje al presidente del Partido Demócrata Cristiano y me pareció que tiene más lucidez que el grueso de la dirigencia de la que se dice peronista. Escuchá, nos reíamos con mi mujer porque le dije a mi mujer, che, ¿por qué no nos afiliamos al Partido Demócrata Cristiano? Escuchá, hay que tomarlo primero, hay que tener sentido del humor, hay que saber valorar a los tipos que empiezan a hablar o a pensar, me parece, y hay que ser más livianos, ¿no? Con nosotros mismos, con lo que hacemos, más y plantar frutales en la vereda, ¿viste? No sé, y dejarse de joder y seguir a los pibes, a los pibes que tienen buenas, no subestimar a los pibes que andan amasando pan y haciendo yogur o haciendo aceite de cannabis, ¿viste? Dejémonos de joder. Es decir, de esos pibes, la Argentina depende de esos pibes, ¿viste? Y por lo menos reconozcamos que son sanos y tienen ideales. Bien, vos sabés que se nos fue el tiempo muy rápido y quedaron un montón de cosas, pero vamos a tener que molestarte en otra oportunidad, Jorge. Cuando quieras. Desde ya que Cuando muchísimas quieras. Gracias, creo que aparte... Me alegra mucho haber estado con ustedes en la brújula. Y creo que además después de todo este pasaje por reflexiones con altibajos emotivos, podríamos decir, y algunos buenos humores, creo que queda un mensaje muy esperanzador y muy sabio. Es decir, no nos jugamos la vida ni el 11 de agosto ni el 24 de octubre, la vida sigue y necesitamos esta unidad entre los argentinos para poder construir un futuro que no sea tan gris, ¿no? Y tan patético como este que estamos viviendo. Así que te agradecemos muchísimo. Fue como siempre un abrazo a todos y un gracias gusto, por Jorge. todo. Gracias por llamarme. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, creo que ha sido una exteriorización del ánimo humano extraordinaria por parte de Jorge Rulli, a quien queremos y a quien admiramos. Y bueno, vamos cerrando este capítulo del día de hoy aquí en La Brújula.